que yo les voy admitiendo, ¿vale? Perfecto. Fenomenal. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos a este evento de la despoblación que tratamos desde Talento para el Futuro. Este es uno de los eventos que se enmarca dentro de lo que estamos llamando el Pacto por el Futuro, en el que estamos divididos en varias temáticas, un grupo de jóvenes, ¿no? Hay bastantes grupos además, llegamos a tener 1000 implicados dentro de este think tank que lo llamamos, ¿no? Y lo que buscamos con este pacto de Talento para el Futuro es crear una agenda a 10 años, parecida a la Agenda 2030, pero con las prioridades que tenemos los jóvenes, ¿no? Entonces, hasta los 35 años podéis entrar en Talento para el Futuro para construir este pacto. Ya estamos finalizando los trabajos, pero evidentemente todavía pues lo seguiremos enriqueciendo pues con consultas públicas que han empezado ya, ¿no? Y la siguiente parte de este pacto es el empezar a reunirse con agentes económicos, agentes sociales, agentes políticos, ¿no? Para poder influir nosotros. Al final, Talento para el Futuro nace de intentar dar una vía más a los jóvenes para poder hacer incidencia política, ¿no? Porque, por una parte, tenemos el voto, que normalmente en los jóvenes hay una abstención muy grande, y por otra parte las manifestaciones, que entendemos que no hacen quizá toda la incidencia que nos gustaría, ¿no? O no consiguen hacer tantos cambios como nos gustaría. Entonces utilizamos esta metodología o este tipo de organización que es el think tank en el que nosotros podamos también influir, como he dicho, no solo en los líderes políticos, sino también en los líderes económicos, en los agentes sociales y demás, y todo este pacto por el futuro pues intentaremos enriquecerlo con todas sus aportaciones. Entonces, dentro de este pacto nos encontramos en el grupo de despoblación y este evento es para que al final los expertos también nos den información acerca de cómo es el estado del despoblamiento, de este drama que hay en España, ¿no? Y por eso, bueno, pues tenemos en primer lugar a Pilar Burillo, que como pone en la imagen que podéis ver es especialista en sistemas de información geográfica y además pionera en la elaboración del mapa de las áreas escasamente pobladas del sur de Europa. Ella va a empezar la presentación hablando pues, de la metodología que ha seguido para elaborar este mapa, siempre siguiendo lo establecido por el marco europeo. Y luego a continuación tenemos a Francisco Burillo, él es catedrático de prehistoria en la Universidad de Zaragoza y es el impulsor de Serranía Celtibérica. Bueno, nos va a contar pues cómo ha nacido, cuál es su recorrido y sobre todo las principales preocupaciones que nos quieren transmitir. Entonces, pues nada, Pilar, cuando quieras puedes empezar. De acuerdo. Muchas gracias, Enrique. Pues bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre, como ha dicho Enrique, es Pilar Burillo y os voy a hablar sobre el tema de la despoblación en el marco de la Unión Europea y cómo ha ido evolucionando sus criterios. Me vais a tener que disculpar que estoy con alergia, no sé qué pasa con el polen hoy, aquí donde estoy yo, que hablo desde Ingenio, un municipio de Gran Canarias. Así que disculparme que igual voy parando cada poquito ahí para coger el pañuelo porque me está dando una tarde horrible en este sentido. Bueno, despoblación. ¿Vale? Primero, antes de hablar de un tema tan importante y que, como vais a ver, a España nos afecta en gran medida, lo que me gusta empezar es definiendo el concepto, que es despoblación. ¿Vale? Entonces, una simple definición sería pues, la disminución de la población en un territorio hasta llegar a una situación crítica. ¿Vale? La despoblación se da principalmente por dos fases. ¿Vale? La primera es la fase de migración. La gente pues tiene que marcharse para buscar un sitio mejor con oportunidades laborales, etcétera, y abandona su territorio natural que si tuviera oportunidades en él muy probablemente se seguiría quedando, ¿vale? Yo esto en su momento lo denominé demotanasia porque no había ninguna terminología que definiera lo que estaba pasando en España. Y la llamamos, me acuerdo, de genocidio silencioso, etnocidio silencioso, pero claro, eso indicaba violencia. Y esto precisamente violento no es, más bien como indica el silencio no nos enteramos nadie y hemos llegado hasta la situación actual que vais a ver.
Entonces, pues de ahí surgió el término demo, es de población, ¿vale? Aparece en democracia o en demografía, y tanasia es esta muerte dulce que lo tenéis, por ejemplo, en eutanasia. ¿De acuerdo? Esta sería la primera fase. Y luego la segunda fase hace referencia a las defunciones y la falta de relevo generacional de la gente que se ha quedado en el medio rural, que poco a poco va envejeciendo y va muriendo. Y no hay jóvenes normalmente para reponer esta población que había quedado allí. En el marco de la Unión Europea, que es lo que nos vamos a mover y en lo que yo me he movido principalmente, hay que decir que ellos hablan de lo que serían los territorios escasamente poblados, zonas escasamente pobladas, si lo queremos decir en español, espacios publicitarios en inglés, y lo que se tiene en cuenta es principalmente el tema de la densidad. No han entrado tanto en detalles o sea, en el estudio de cómo se ha llegado a esa densidad. Es decir, para ellos tan importante sería pues, un territorio que es el primero reconocido, que es Laponia, que se sabe de él con la adhesión de Finlandia y Suecia en 1994, ¿de acuerdo? Donde plantean que estos territorios de regiones NUTS con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, pues tenían que tener una característica especial debido a su situación, ¿vale? Se les consideraba territorios desfavorecidos. Entonces pusieron el 8, pues pensando que no iban a llegar a tener ninguna zona igual, porque Laponia está así porque es un tema estructural de toda la vida. O sea, pues tiene una climatología extrema al estar en el norte de Europa, ¿de acuerdo? Con nieves todo el invierno, perpetuas, o sea, noches eternas, y pues vive la gente que ha vivido normalmente, que tiene una economía pues muchas veces centrada en el reno. Es decir, no tienen problemas de despoblación, simplemente es una baja densidad debido a su sistema, ¿vale? El caso de España, como vais a ver, es completamente distinto. O sea, nosotros sí que tenemos un problema de despoblación. Y por ello nosotros desde el proyecto Serrania Celtibérica llevamos peleando ya desde comienzos del 2012 constantemente para que esto vaya saliendo a la luz. Y por lo menos ahora se habla de despoblación, o sea que un poquito hemos conseguido. Ya a nivel de analizar, en 2007 pues, se planteó, bueno, en 2005, este es un mapa del 2007, se planteó pues, pasar a los criterios de las provincias, ¿vale? Lo que ellos llaman NUT 3, las regiones se les llaman NUT 2, ¿de acuerdo? Y pusieron el nivel de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. El motivo, decían que las regiones eran muy grandes, territorios muy grandes, para conocer la realidad que tenían. Entonces plantearon pues uno más pequeñitos, que serían las provincias. Y como el de menos de 8 era muy estricto, pues plantearon el 12,5 ya como siguiente posibilidad. Ahí ya empieza a aparecer en España pues Teruel, Soria y Cuenca, que son las famosas y que igual si estáis metidos en tema de despoblación habéis oído tanto, ¿vale? Porque son las únicas provincias españolas que están por debajo de 12,5, pero el resto estaría bien. O sea, con estos criterios el resto de España pues no tendría ningún problema, como podéis ver. Lo cual es realmente falso cuando veamos lo siguiente a nivel municipal. Y esto, como es lógico, la metodología de los investigadores siguieron evolucionando. Y desde ESPON, ¿vale? Que sería un grupo de investigación a nivel europeo, dijeron que incluso la provincia era muy grande para analizar como territorio, porque en la provincia pues tienes, como es lógico, la capital y los núcleos que están alrededor. Entonces, esto hace que mascare la realidad de otros municipios que pueden estar en una situación bastante grave a nivel de densidad de población. Como he dicho, no se meten si es despoblación o es baja densidad. No es importante, sino que cumpla una serie de criterios límites. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos, pues, esta es una propuesta hecha desde ESPON, donde se considera obviamente la densidad, ¿vale? Y la accesibilidad, es decir, ellos no consideran que sea un territorio con problema aquellos municipios que, aunque tengan menos de 12,5 habitantes, estén cerca de una ciudad de 50.000 habitantes o más. Cerca lo consideran 50 kilómetros o 45 minutos en coche, ¿vale? Entonces considera que eres suficientemente próximo y no estarías en esta situación de desventaja a nivel demográfico.
Paralelamente a este trabajo del 2012, ¿de acuerdo? Yo en el máster que estaba haciendo en Sistemas de Información Geográfica delimitamos un territorio en España tiene más de 65.000 kilómetros cuadrados, que denominamos Serranía Celtibérica, ¿vale? Y que nos encontramos que tenía, sorprendentemente, menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Como digo, es paralelo al trabajo que estaban haciendo en el 2012. Yo lo que consideré, este trabajo lo hice yo en el máster, era que también los municipios tenían que ser el elemento de análisis y su unión, pues la delimitación de estos territorios. Solo que en mi caso, me acuerdo que para delimitar este territorio escogí el tema de la altitud, 700 metros de cuota para hacer la primera superficie, ¿de acuerdo? Es lo que vais a conocer como la Laponia española, la Laponia del sur de Europa o incluso del Mediterráneo, porque ha tenido varios nombres, siempre importante el término de Laponia. La gente nos dice, ala, exageraos, si no hace tanto frío. Y yo digo, ya, es que no es por el frío, es por lo de menos 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Porque cuando lo descubrimos solo estábamos Laponia y nosotros, no había nadie más. Con una situación encima mucho más grave, porque como vais a ver en España en general, ellos tienen baja densidad, como hemos dicho, y nosotros tenemos despoblación. Es decir, ellos más o menos una foto relativamente estable y lo nuestro cada vez vamos a peor. Lo siguiente que vais a ver es un análisis que hice a nivel de toda España, ¿vale? Me interesaba muchísimo ver cómo ha ido evolucionando la población española. Entonces, para saber si lo que teníamos en España en general era despoblación o solo era lo que es el territorio serrano y celtibérica y otros estaban mejor, etcétera. Entonces vais a ver una secuencia de mapas muy bonita, ¿de acuerdo? Empiezan en 1940, donde los territorios que tienen menos población van a estar en rojo y los más poblados en verde. Los colores están escogidos porque en rojo es lo que en este momento consideramos que es una situación peligrosa, ¿vale? El más oscuro de todos es de 0 a 2 habitantes por kilómetro cuadrado, que hay muy poquitos en España. En aquel entonces, el siguiente sería de 2 a 4, de 4 a 8 es el rojo vivo y de 8 a 12,5 es naranja. Y como ya hemos visto, esos son los criterios europeos, por lo cual a partir de 12,5 ya se podría decir que está el territorio más o menos salvado, es decir, aunque esté en mejores o peores condiciones, pero ya no cumple los criterios de tener una baja densidad de población que es los considerados en Europa. Entonces, de 12,5 a 50 es el verde clarito, de 50 a 500 es la siguiente tonalidad de verde y más de 500 el verde oscuro, porque también me interesa mucho la evolución que haya podido tener la población de concentración en algunos lugares, ¿vale? Me interesa que veáis la península y me interesa que veáis las Islas Canarias, porque en aquel entonces sí que tenía algunas con problemas de población. Entonces, vamos a comenzar a hacer una evolución de los años, los voy a pasar rápido para que veáis cómo ha ido cambiando. 1940, 50, 60, 70, 61, 91, 2001 y esta sería la del 2016. ¿Vale? Yo siempre digo que es como una especie de cáncer, con perdón, que va creciendo y se va propagando por la península. Hemos pasado de tener, pues sí, había algunos municipios, es cierto, que ya tenían pues poca población, pero en general más o menos era una distribución adecuada para nuestro país. Ahora, pues ahí está concentrada, como veis perfectamente, en las costas, como ya se sabe, y en las grandes ciudades como puede ser Madrid, su entorno, Zaragoza, etcétera. Importante, os había dicho que os fijarais en las Islas Canarias, mirar ahora cómo están. Pues se han poblado. Se han poblado porque han tenido una serie de medidas que les han permitido desarrollarse. Es decir, yo siempre digo, que me dicen, ¿la despoblación esta tiene remedio? Y yo digo, sí, sí, porque estamos despoblados. Si tuviéramos una baja densidad de población como tiene Laponia, entonces es que eso no tiene remedio, nosotros no podemos hacer nada contra ello. Pero la despoblación sí que tiene remedio, porque somos una tierra rica en recursos, como todos sabéis. O sea, normalmente está relacionada con la montaña, aire puro, la mayoría de los recursos se cogen de ahí para emplearlos en otros lados. Es decir,
si se hacen bien las cosas, sí que se puede salir de esto y se puede repoblar el territorio, que es lo importante y la idea que quiero que cojáis y que os quedéis. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que hice fue agruparlas, ¿vale? O sea, yo he visto la propuesta de ESPON de hacer la accesibilidad, pero creo que en España realmente la accesibilidad ya no sirve. Ya no sirve, igual puede servir para otros países, pero para España no, porque la situación es tan extrema que nos estamos encontrando que los territorios se están despoblando a un nivel máximo y están rodeando a las ciudades. O sea, y la población se está concentrando en las ciudades completamente. Entonces, yo considero que la accesibilidad me está quitando territorio que realmente por derecho merece estar en él. No solo eso, sino que la accesibilidad, por ejemplo, Cuenca, que es una provincia que teóricamente tendría que entrar entera y de hecho es por la que al final termina poniéndola entera, Cuenca tiene una ciudad de 55.000 habitantes. Por lo cual, según esa teoría, esa metodología, Cuenca no tendría que estar, porque la mayoría de su provincia está más cerca de 45 minutos, 50 kilómetros. O sea que no, realmente yo como investigadora considero que sí que es cierto que los municipios tienen que ser la unidad de medida, pero que la accesibilidad no proporciona, o sea, está limitando territorio que sí que tendría que entrar. Entonces yo lo que decidí era que sí que tenía que tener una superficie mínima, no tendría que valer pues que un municipio pequeñito saliera o que dos municipios juntos valiera. Entonces lo que miré pues fue a nivel de las comunidades autónomas, de las regiones, mejor dicho, que podía haber en Europa Central algún tamaño que pudiera ser adecuado y decidí por 1.000 kilómetros cuadrados. Es decir, un territorio para mí que ya entra como zona escasamente poblada tiene que tener como mínimo 1.000 kilómetros cuadrados, porque si no lo otro es algún municipio que tiene problemas pero está rodeado de territorio poblado. Dicho lo cual, salían 10 áreas. En aquel entonces, esto es del 2008, la población del 2008, ¿vale? Y daba lugar a que el 54% del territorio español tiene menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Teniendo dos áreas principalmente que tienen menos de 8 y que pueden destacar en este sentido, que sería Serranía Celtibérica y luego esta franja con Portugal que hemos denominado franja céltica. Y fue una sorpresa de esta situación y sobre todo pensamos, oye, pues si está tan mal la franja con Portugal, digo, seguro que la despoblación sigue y continúa al país vecino. Así que así comenzó la idea de analizar lo que era Portugal y luego, como veréis, analizar todo el sur de Europa para ver cómo es España. Es decir, ¿España somos los raros o estamos en la media de lo que sería el sur de Europa, que podrían ser los países más parecidos a nosotros? No, aquí es un poco para que veáis la evolución. Habéis visto los mapas de los últimos, desde 1940 hasta el 2016 y esta es la evolución de estas áreas en los últimos años, desde el 2012 hasta el 2018. Como podéis ver, es una caída libre constante, principalmente por defunciones, porque la mayoría de los territorios ya están en la segunda fase, donde incluso las cabeceras de comarcas están empezando a despoblar algunas zonas, como podría ser en Guadalajara como Línea de Aragón, donde ya se están empezando a despoblar los núcleos principales. Problema, y ya antes lo había dicho Enrique, para los que estabais al comienzo, estos estaban hechos con los datos censados. La realidad es muy distinta. Puede que viva la mitad de la población de lo que está censada. Es decir, que igual aquellos que digo que tengan menos de 8, pues puede que tengan menos de 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Creo que hemos perdido a Pilar. ¿Nos oyes, Pilar? Sí, os oigo. Yo por lo menos te he perdido un rato, a lo mejor he sido solo yo, pero ha habido un rato que no te he podido escuchar, pero ya te oigo. ¿Me escucháis? Es que me pone su conexión es inestable. Si hubiera cualquier problema de que se fastidiara la conexión, le doy la voz al profesor Francisco Murillo para que continúe diciendo. ¿Vale? Ahora te oímos otra vez bien. ¿Me escucháis otra vez? ¿Cuántos habéis perdido? Pues mira, me he quedado yo por lo menos en lo de cuando has comentado que claro, la población real puede llegar a ser la mitad que la censada. Vale, pues entonces más o menos el final. Exacto. Esto lo que hace es que pues muy probablemente las áreas estén mucho peor de lo que consideramos. Es decir,
Vamos. Yo he vuelto a dejar de oír. No sé si nos oyes, Pilar. Si no, Francisco, si quieres, ahora te vuelvo a oír, no sé. Es que se ha cortado 2 veces, igual, o sea, no se ha podido escuchar casi nada. Si quieres, continúa, Pilar, y si Y si vuelve pasa a por tercera vez, sales de la le paso a conversación Francisco y la palabra. Disculpar, es que me acabo de mudar a Canarias y es la conexión que tenemos aquí. Lo siento. Nada, no te preocupes. Ah, Aprovecho también para decir que si tenéis cualquier pregunta, podéis ponerla por el chat, ¿vale? vale. A ver, te comento, la situación va a ir va a empeorar bastante en un futuro cercano, porque como podéis ver la pirámide de edades, ¿de acuerdo? Ahora estamos entre los 50 y 55 con el baby boom y esto van a ir subiendo. Entonces, en unos años, en 30 años o así, vamos a tener las pirámides pues completamente invertida, que es una situación bastante grave, porque significa que no hay relevo generacional en estos territorios. Y lo que hice fue analizar Portugal para ver si estaban en la misma situación. Y fue sorprendente cuando vimos que prácticamente se corta en la frontera. Es cierto que hay un poco de territorio, pero no es esa mancha roja que tenemos en España. O sea, aquí hay pues sí un poquito, pero de menos de 12,5. Entonces, claro, el territorio es el mismo. Entonces, el motivo de esto es, pues, como es lógico, las estrategias que haya seguido pues, cada país a la hora de distribución de la población o desarrollo del mismo. Para que veáis que no es mentira, que algunos me han dicho que esto es mentira. Aquí tenéis una foto nocturna con las luces, compuesta con la frontera de Portugal, donde se ve cómo está iluminado en... Nada, yo te he vuelto a perder, Pilar. Ya lo siento, si me estáis perdiendo todo el rato. Yo te he vuelto a perder ahora, sí. No sé si, como tampoco queda mucho de presentación, por eso te digo, tampoco pasa nada. Intentamos que lo hagas tú y si no, pues entra Francisco a explicarnos. Sí, porque es Es que una, yo os es escucho una perfectamente. interrupción, pero escasa. Sí, son pequeñas interrupciones. O sea, O como sea si que, fuera y viniera. Sí, Yo os escucho perfectamente en general cuando me habláis. sí, Entonces, fenomenal. Pues sigue de adelante. momento explicando y ya está. Y si son estas pequeñas interrupciones, como tampoco quedará mucho de presentación, pues luego ya va Francisco, que ya fenomenal. estamos llegando un poco a los análisis finales. Fenomenal. El análisis del algodón, lo que decía, una zona está iluminada y la otra no, ¿vale? Y esto lo que hice fue analizar el sur de Europa para ver si éramos nosotros los extraños o el resto, ¿vale? Y ahí lo que salía era que España realmente destaca con respecto a los otros países. Nosotros tenemos el 54% de nuestro territorio con problemas demográficos y el siguiente sería Portugal con el 24%. Perdón. Vale. Y así, Francia con el 20%, etcétera. Importante del análisis. Francia antes no salía cuando estaba la accesibilidad, como es lógico, porque estaba todo cercano. Ahora, quitando la accesibilidad, sí que tendrían territorio, bastante territorio. Ahora voy a comentar un poco de qué se está moviendo en España y en Europa, ¿vale? En unos minutitos. Con despoblación. El último mapa es este del 174, que dice que han usado pues, varias variables para determinar los territorios, los municipios que estarían peor. Esto es como un indicador como los que están usando las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Cada sitio evoluciona de una forma. Lo que pasa que han planteado la posibilidad de que esto se usara para el resto de Europa de los países que estuvieran desventajas demográficas graves y permanentes. El problema de los indicadores que ellos han usado, ¿vale? Que estaría pues la gente, la evolución de la gente, la población mayor, niños, el medio físico, de altitud y pendiente. De todos estos indicadores, en Laponia, que es el país reconocido, el territorio reconocido que está entre dos países, solo valdría la densidad, porque ellos no tienen ni problema de envejecimiento como tenemos nosotros, al menos no tan grave, ni de niños, porque nacen bastante más niños que en España. La altitud tampoco destacan de ello
Y bueno, entonces... Nada, te hemos vuelto a perder, Pilar. y me habéis vuelto a recuperar. Sí. Se va y viene en unos segundos. Mi A los que conexión estáis es haciendo, inestable. a los que estáis haciendo preguntas, por si no estabais al principio, las voy guardando, os voy apuntando y luego al final, cuando termine de presentar Francisco, ya os doy turno de palabra, ¿vale? Para que las podáis hacer vosotros también en persona. Te dejo, Pilar, perdona. No te preocupes. Sí, como duran unos segunditos, cada vez que me cortéis dobla un poquito, que yo continúo entonces. Entonces, lo que decía es que de estas medidas, la única que se puede aplicar a la Laponia es la densidad, porque el resto no se puede. Y otra que habría sido muy interesante, que es la accesibilidad, que es la otra que ha usado ESPON, porque son las dos que se pueden aplicar a todas. Nada, Pilar, se nos está cortando mucho. No sé si que a lo mejor explique a partir de ahora ya Francisco y vas pasando tú si quieres las diapositivas. No sé si queda mucho. Lo digo porque como se va cortando muy... Quedaría 2 minutitos, 3, pero vamos. Venga, pues entonces te dejo a ti. Tiramos contigo. Vale, pues lo que decía es eso, que de lo que han dicho, solo la accesibilidad, solo la densidad valdría para Europa. Y otra como la accesibilidad, que sería importante, no la han puesto. Entonces, que carecería en ese sentido si se quiere aplicar a toda Europa, digo. La diferencia entre los dos que habíamos dicho que están a nivel europeo, el de las provincias y el otro, pues se ve claramente que la situación, gracias a Dios, con los municipios está mucho mejor y conoces la realidad. Están escasamente pobladas menos de 50 habitantes, lo cual es una errata porque luego los apéndices sale que es menos de 12,5 realmente. Entonces, pues eso, pero es un documento que es oficial presentado por un partido para que lo tengan en cuenta. Entonces, a mí me interesa ponerlo porque incluso siendo así, por provincias y comunidades autónomas por menos de 50, es mejor el de municipios porque y este es el último que ha hecho el mapa de ESPON, ¿de acuerdo? Que sigue poniendo el tema de la accesibilidad para las zonas escasamente pobladas, pero ya ha planteado por primera vez, este es del 2, de volverse escasamente poblada. Es decir, se está planteando ya por primera vez, poquito a poquito, el tema de la despoblación también, no solo el tema de la densidad, ¿de acuerdo? Que te lleva a esta situación. Todas estas entrarían en lo que es el artículo 174. Nosotros buscamos que se reconozcan como zona desfavorecida para que puedan recibir lo que son determinadas ayudas que luego hablará el profesor Francisco Burillo. Y lo que hacemos es completamente normal a nivel europeo, porque lo que estamos haciendo es NUTS no administrativas, que es que estás delimitando un territorio según un criterio determinado que comparten en común. En este caso sería el problema demográfico como zona escasamente poblada. De ahí que empezó en el 2016, el plan a desarrollarse más, donde Pilar, te nos has ido, pero no vuelves. no vuelvo. Ahora sí, has vuelto, justo. Hay una manera de que esto puede llegar, pero si pones 4G del móvil a lo mejor en vez de wifi, pero bueno, igual no merece la pena. Con el móvil no. Es que el móvil va muy mal aquí en el sitio donde estoy. Pero vamos, estoy terminando ya, me queda creo que 1 minuto, o sea que voy a terminar todo corriendo a ver si no se corta más. Lo presentamos al vicepresidente del Parlamento Europeo, de acuerdo, Ramón Luis Valcárcel,
que lo vieron, entonces salió, añadieron la idea de que estos territorios con problemas demográficos se pueden. En concordancia con lo que se aprobó después, donde decían que para delimitar estas zonas escasamente pobladas, analizarlas, importaba más, tenía que ser a nivel de LAU, es decir, a nivel municipal, lo que es lógico. ¿De acuerdo? Simplemente decir que estas no administrativas se han aplicado a las ciudades ya, ¿de acuerdo? Ya hay diferentes áreas urbanas funcionales en España que, por ejemplo, Madrid llega hasta Guadalajara y Toledo, y lo que se ha hecho prácticamente es la otra cara de la moneda. Las que tienen problemas demográficos están menos de 12,5 habitantes. Es el territorio que... Bueno, Pilar, te nos has vuelto a ir. Planteándolo como el mapa de la España vacía. He vuelto, ¿verdad? No hemos oído eso último, pero bueno. Bueno, Y pues... última diapositiva. Vale. Ya está, simplemente, y ya termino. Estrategias para frenar la despoblación, ¿vale? Una vez que ha sido el mapa reconocido por el Defensor del Pueblo, que es lo que había dicho antes, en el 2019, lo que hemos dicho es que la despoblación se puede solucionar, ¿de acuerdo? Entonces, hay que generar trabajo. La única forma de solucionar la despoblación es generando trabajo que sea atractivo, ¿vale? El territorio para que la gente vaya. Internet estable, es decir, no esto, para que puedas trabajar desde ahí, incluso conferencias, y estudiar. Infraestructuras mínimas y mantenidas para que pueda vivir la gente y moverse. Móvil, importante, porque si tienes un accidente, necesitas llamar para que te vayan a buscar. A veces cuando no pasa nadie por esa zona, cualquier accidente es que puede ser mortal simplemente por la cantidad de tiempo que tienes que esperar. Un servicio mínimo administrativo, educativo y de salud, obviamente, porque si no, no puede vivir la gente allí, sobre todo los niños. Vivienda, es difícil conseguir vivienda en el mundo rural, habría que promover algo para mejorarla. Eliminar normativas, esto es básico, que van en contra del mundo rural, son muchísimas. De hecho, le planteaba a Enrique un trabajo de estudio de las normativas, que en cada comunidad autónoma pueden ser diferentes, y que están impidiendo que se desarrolle el mundo rural. Valoración y compensación del capital natural. Intentar que la explotación de recursos naturales genere riqueza en el territorio, es decir, que no se los lleven fuera a las ciudades a desarrollarlos, sino que se haga en el territorio, las industrias y cualquier elemento. Bueno, Pilar, es que se nos ha ido, pero bueno, si luego puedes mandarme las diapositivas, sobre todo para las personas a las que a lo mejor pues, les interese tenerlas, me dejáis vuestro correo y os envío las diapositivas de Pilar, ¿vale? Para no estar perdiendo mucho tiempo, que es que ya es un poco molesto porque no se entiende bien la presentación, ¿vale? No te importa, ¿no, Pilar? No, no, para nada, y esta es la última diapositiva, o sea que ya estaba terminando. O sea, pues nada. ¿más o menos habéis podido escucharlo? ¿Más o menos? El final se ha oído un poco mal, pero el resto de la presentación sí que, sobre todo la parte de la evolución en España, la diferencia con Portugal y demás, se ha visto bien. Así Perfecto. que nada, pues muchas gracias, Pilar. A vosotros, y disculpar. Nada, hombre. Vale, pues nada, Francisco, te dejo a ti que compartas pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla y se oye? Ahora se te ve, sí, se ve ya tu presentación. Bueno, pues buenas tardes a todos y dentro de los conocidos he visto que se unía Serafín Pazos y entonces es un placer tenerlo de oyente entre los que estéis asistiendo y sobre todo felicitar a Enrique Collada por esta iniciativa y sobre todo por el grupo de jóvenes que con Talento para el Futuro están trabajando a nivel de toda Europa
a la hora de que la juventud pues, plantee sus ideas, sus iniciativas y plantee sus estrategias. Vamos a ver cómo muevo yo el móvil aquí. Espera, a ver. Bien, la primera pregunta que se me hace muchas veces, ¿qué hace un arqueólogo trabajando en el tema de serranía celtibérica? Surge cuando en el año 2007 el Ayuntamiento de Calatayud me encarga al Centro de Estudios Celtibéricos de Ségeda, que yo presidía, la realización de la ruta celtibérica, porque en este municipio se había presentado en diciembre el proyecto de la Ley de Desarrollo Sostenible. Y lo que le interesaba era el patrimonio celtibérico como generador de empleo, y en este sentido, bueno, pues recorrimos el territorio, se creó un dossier con toda la información importante desde el punto de vista arqueológico para crear lo que es esa ruta celtibérica. En el momento que se ve o que pateas el territorio, te entra una sensación de angustia de ver que estás en un territorio muy despoblado. Un territorio que, como ha señalado Pilar, planteamos decir cómo lo delimitamos. Entonces, lo que era el límite de los 700 metros es la Iduveda, la serranía ibérica, vista desde el ámbito del Valle del Ebro, y esto nos sirvió de cota para delimitar un ámbito que en la zona de Cuenca y la zona de Guadalajara planteaba problemas porque es un decalage donde este territorio no tiene límite. Hay que plantear de cara al nombre que hasta 1920 esta zona se llamaba montañas celtibéricas, como veis aquí en el mapa que tenéis a la derecha. Y luego se normalizó como sistema ibérico, y nosotros lo que hemos hecho ha sido recuperar un nombre geográfico, y el término de serranía es porque es un término que se usa en comarcas en la zona de Valencia, la zona de Cuenca y la zona de Guadalajara. Es la razón del tema del término. Cuando Pilar Burillo estaba haciendo el máster de Sistema de Información Geográficas, lo que le encargué es que hiciera su trabajo fin de máster sobre serranía celtibérica, porque realmente desconocíamos primero las características demográficas y sobre todo en el marco de la legislación europea si la situación era normal o no. Entonces ella identificó que estábamos ante una zona rural, pero rural remota, una montañosa y una muy escasamente poblada, como has señalado, por debajo de 8 habitantes. Hay que decir que en geografía humana menos de 10 se considera desierto demográfico, con lo cual, y ahí ya marcó también la gran diferencia que existe con Laponia, que es un territorio de baja densidad de población por su climatología extrema, no por despoblación. Entonces, el caso de serranía celtibérica es un caso muy problemático, y de hecho que creo sinceramente que es el mayor problema territorial que tiene España y la Unión Europea en este sentido. Estamos hablando de un territorio que es más del doble de Bélgica o de Cataluña, y con una población, con datos del 19, de 460.613 habitantes censadas. Aquí tenéis lo que es el cuadro primero de 1940 y la situación que estamos ahora. No sé si veis lo que es la curva, y como se señala hay un proceso de migración fuerte, pero la parte final, como luego veremos, es una caída esencialmente por defunciones. ¿Cuál es el gran problema que tiene este territorio que ha generado la despoblación? Es la desestructuración del territorio. Realmente estamos ante un territorio en el cual hay... ¿veis el cuadro de los municipios? Sí, yo lo veo. ¿Lo veis? Es que a mí se me tapa. Esperar un momento que voy a Igual abrir. puedes poner la pantalla completa abajo y se verá mejor. A ver dónde se es. Poner aquí. Al lado del menos, ahí, mejor. Sigo igual. Aprovecho un momento, oigo algún No micrófono abierto. Aprovecho ahí las pausas, Oigo algún micrófono abierto, aseguraros de que está silenciado, porfa. Y yo lo veo bien, lo veo en pantalla completa. Vale, bien. Entonces, si os dais cuenta, en España hay 1.383 municipios de más de 5.000 habitantes y aquí solamente tenemos 5. O sea, es
las 3 provincias, Teruel, Soria y Cuenca, Calatayud y Almazán, pero tenemos 669 municipios de menos de 100, mientras en el resto hay 650. Quiero decir, es una situación totalmente trágica. De hecho, tenemos que plantear que estamos actualmente en situación de catástrofe demográfica y así se ha solicitado al Gobierno de España para que lo declare. Pero lo peor está por venir. Si veis esta curva totalmente, o esta línea totalmente descendente, ya no se produce por emigración, salvo de los jóvenes con talento. Quiero decir, los pocos jóvenes que quedan emigran porque no hay trabajo. Esencialmente es por defunciones. Y si se observa esta pirámide de edades, hay que pensar que esto es del 2015, quiero decir que está el baby boom en el 55-59, realmente se va a disminuir la base poblacional porque en el 92% de las poblaciones de todo este territorio el índice de envejecimiento es del 448 con 39, quiero decir, es un índice con creces el mayor de toda Europa. ¿Eso qué implica? Que no hay absolutamente ningún nacimiento, no hay niños, con lo cual esta pirámide se va a convertir en una pirámide total invertida. Podemos decir que en ese 92% se va a extinguir una especie, que es la humana, de la mayor parte del territorio, si no se toman medidas urgentes en el marco de la legislación europea. Hicimos un estudio específico en lo que son los montes universales para ver la población censada y la población que realmente vivía. En los montes universales es un trifinium que se encuentra en la zona de Cuenca, Teruel y Guadalajara. Estamos hablando de un territorio de 3.534 kilómetros cuadrados, esto es, hay provincias que son mucho más pequeñas, donde el censo daba 4.776 habitantes, con lo cual la densidad era de 1,45. Y con la encuesta de los residentes daba 3.200, esto es una densidad de 0,90. Si se compara con la zona del API, que es la más septentrional de la zona ártica, allí la densidad es de 1,84. Pero daros cuenta la gran diferencia que se ve muy bien en su pirámide de edades. O sea, su pirámide de edades es una pirámide que tiene una base estable. Ellos tienen el 15,44% de menores de 15 años y en nuestro territorio en censo es 6,87. Pero en mayores nosotros tenemos 32 y ellos tienen 21,9. El índice de envejecimiento de este territorio, el de ellos es 141 y el de nuestro es 467. Quiero decir que en lo que es esta zona nuclear centra el epicentro de Serranía celtibérica, estamos en una situación todavía mucho más extrema que la propia situación de Laponia. Aquí he traído dos referencias que para mí son muy interesantes porque una la hace el obispo de Osma Soria en las fiestas de San Saturio, las fiestas de Soria, rodeado, pues como veis, de los curas de todo el obispado, donde dice que no se puede olvidar la despoblación sangrante, los jóvenes sin ninguna perspectiva de trabajo, abocados sin remedio a salir de la patria y la falta de infraestructuras que faciliten el asentamiento de las empresas. Cada uno asuma sus responsabilidades en estas cuestiones. Esto lo dijo en el 2015. Pero también es muy interesante para mí recoger estas declaraciones del Papa cuando visita San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo son 3.000 habitantes, quiero decir, es casi como toda la comarca de Molina de Aragón, que en el 2018 dice que la población disminuye progresivamente porque envejece y muchos jóvenes se ven obligados a viajar a otros lugares para buscar trabajo. Y luego señala que hay que ofrecer a las nuevas generaciones perspectivas concretas para un futuro de esperanza. Pero dentro de eso, para mí, la palabra o la frase más importante es: tendría que dar un premio Nobel a los ancianos porque dan memoria a la humanidad. En este sentido, en nuestro territorio, a lo que llaman estos ancianos, quiero decir, a los mayores de 70 años, a los que ya son los únicos portadores de una memoria milenaria campesina y de todas esas tradiciones que son ellos los únicos que pueden dar continuidad. Entonces, ¿quiénes pueden hacerse eco? Pues los nuevos custodios del territorio, esto es, sus hijos, sus nietos, como es el caso de Enrique, que está vinculado a un pequeño pueblo de Guadalajara, pero que si hay posibilidades de trabajo y de desarrollo puede volver porque tiene su casa, tiene su ámbito
y realmente esa custodia del territorio no se puede ni se debe perder, que es un tema que hay que plantearlo como muy importante. Hay que decir que la situación extrema de Serranía celtibérica dio lugar a que las Cortes Generales de España, las de Aragón en el 2015, la Generalitat Valenciana en el 2017 y la de La Rioja en el 2020, plantearan proposiciones no de ley que no se han ejecutado ninguna de ellas. O sea, donde se plantea que se reconozca este territorio como interregión, que se impulse la cultura celtibérica para que sea declarada Patrimonio de la Humanidad, impulsar el Instituto de Investigación Desarrollo de la Serranía Celtibérica como centro de talento y piloto para la transferencia de I+D+I, y algo muy importante desde el punto de vista financiero, que luego lo comentaremos, como es que se aplique la inversión territorial integrada. Sería la quinta de España. En el caso de las Cortes de Aragón, añaden otro elemento más, que es que se aplique el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Yo he salido continuamente a los medios pidiendo esa financiación que supondría la quinta inversión territorial integrada. Es una nueva fórmula de la Unión Europea para el periodo 14-20, que en España se aplica a 4 territorios, y para darnos idea de la magnitud económica, piénsese que para la provincia de Cádiz la cantidad que se ha propuesto en esta ITI son 400 millones del Gobierno de Andalucía y 900 del Gobierno de España. O sea, una inversión en el territorio de 1.300 millones. Pero, como señalaba Pilar, la importancia es esa demanda que hacía el Gobierno de Aragón de que se aplicara el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, porque es nuestra verdadera carta magna contra la despoblación. Europa, hay que pensar que este artículo es la base legislativa con la cual empiezan todos los fondos estructurales. Quiero decir, los del 14-20 empiezan en la aplicación de este artículo. Quiero decir, porque Europa está muy preocupada de reforzar esa unión o esa situación desde el punto de vista económico y del punto de vista social y territorial. ¿A qué? A las regiones desfavorecidas. ¿Cuáles son las regiones desfavorecidas? Las que para la Unión Europea, las rurales, las afectadas por transición industrial, las que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes. Habla, por ejemplo, la región más septentrional, o sea, Laponia, con escasas, las insulares, transfronterizas y de montaña. Bueno, el problema que existe es que de todas estas únicamente existe y de limitación, identificación y valoración de las insulares ultraperiféricas y de las zonas más septentrionales. Quiero decir que los fondos actuales del 14-20 únicamente reciben fondos económicos de estas zonas desfavorecidas, estas. ¿Por qué no las restantes? Porque no han sido identificadas. Y si han sido identificadas, como puede ser en este caso, no se ha dado trámite a la Unión Europea de esta identidad para que sean reconocidas. ¿Qué es lo que pedimos? Y lo estamos desde hace ya años, que se nos aplique el artículo 174 igual que se está aplicando a otras desfavorecidas como las insulares ultraperiféricas, como es el caso de las Islas Canarias. O sea, la única forma de revertir la despoblación es generando empleo. Entonces, ¿cómo pueden venir las empresas a este territorio? Pues que tengan el mismo trato fiscal que en Canarias, o sea, un IVA del 7% y un impuesto de sociedades del 4%. Como uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro territorio. Tenemos profesionales altamente cualificados que trabajan en estos pueblos, pero normalmente se van a las capitales todos los días, van y vuelven para dormir. O sea, puedo poner como ejemplo el caso de Daroca, son 1.900 habitantes, pero tiene más de 400.000 trabajadores en los que trabajan en la cárcel, en institutos, en el centro de salud, que van todos los días a Zaragoza y vuelven. Si se les tratara igual que en las Islas Canarias, esto es, tú resides en tu lugar de trabajo, tienes un sueldo, una base superior y además descuentos en el IRPF en la declaración de Hacienda. Entonces, libremente tú eliges, si te interesa, quedar este lugar. Yo pienso que Daroca duplicaría la población si realmente se aplicara este caso, pero este ejemplo lo podemos plantear a cualquier otro de los lugares de este territorio Serranía Celtibérica. Lo que es muy importante es que los custodios del territorio son los pastores y son los agricultores, son la gente que tiene que cuidar los bosques, y en este sentido se aplica a España y por provincias una PAC,
con resultados increíbles. Por ejemplo, un agricultor de Teruel cobra menos que uno de Zaragoza o de Huesca, o sea, por los criterios se establezca. Pero Canarias tiene una paz especial, es el POSEI, y en este sentido los beneficios que se tienen son muy importantes, y lo que pedimos es que se aplique a la PAC el tema del POSEI. Y lo mismo, que los residentes en Serranía Celtibérica tengan compensaciones fiscales para cubrir las deficiencias de servicio y desplazamientos a los centros, porque hay que llevar los niños de los pueblos muchas veces a las escuelas distantes, hay que ir a los centros de salud, quiero decir, no tienes esos servicios que los tienes en tu lugar de residencia. Hay que pensar que Canarias actualmente tiene 2.200.000 habitantes, o sea, prácticamente la población de todas las zonas escasamente pobladas de España, y una densidad de 296. Y tiene el mayor crecimiento demográfico de toda España. O sea, desde el año 2000 ha incrementado en 542.297 personas hasta ahora. O sea, ha incrementado 81.000 más que los censados en toda la Serranía Celtibérica. Es decir, nosotros lo que estamos pidiendo es apliquese el 174, un tratamiento igual que en la Serranía. Por otra parte, estamos trabajando desde el Instituto Serranía Celtibérica en la valoración del capital natural, o sea, la valoración del valor de la captación del oxígeno, del valor del agua, del aire, del valor de este paisaje. Y en este sentido hay que nombrar el programa del Acuerdo Verde Europeo, que ha propuesto el denominado mecanismo de transición justa, con la finalidad de que Europa alcance esa neutralidad climática de las emisiones de CO2 en el 2050, para lo cual este dinero va destinado a la hora de subvencionar la desaparición de las centrales térmicas, en este sentido. ¿Qué ocurre? Que de esos 7.500 millones resulta que se le da 2.000 a Laponia, que no tiene fecha de cierre de sus térmicas, y 800 y pico a Alemania, que plantea su cierre en el 38, en el 2038, pero ya desde ahora va a invertir 40.000 millones de euros en esos territorios, con la finalidad de que no pase lo que va a pasar, por ejemplo, o lo que ha pasado en Teruel con el cierre de la térmica de Andorra, o lo que pasará en Guadalajara cuando se cierre la central de Trillo dentro de 5 años. O sea, no hay un plan, que tiene que empezar ya de mucho tiempo antes a la hora de poner ese territorio. Pues en este caso nosotros, un miembro del Instituto Serranía Celtibérica y consultor internacional de la FAO, que es Javier García Pérez, él entró en contacto con nosotros y él se dedica, sabéis que tras el Tratado de Kioto, países o empresas que emiten CO2 pueden adquirir derechos en otro territorio comprando zonas boscosas, pagando por esa captación que hay de CO2. Entonces, yo lo que le pedí que hiciera una valoración de lo que podía suponer la captación de CO2 en Serranía Celtibérica. Lo primero, ahí tenéis la página web para consultar el documento. Sus conclusiones es que somos el pulmón del sur de Europa, este territorio, y que absorbemos anualmente 6 millones de toneladas anuales. Y la compensación tendría que ser, en ese marco internacional, de 383 millones. Esto es, en los 7 años que se plantea ese mecanismo de transición justa, que España va a recibir 307, Serranía Celtibérica, solo Serranía Celtibérica, tendría que recibir 2.681 millones de euros. Pero aquí estamos hablando exclusivamente de la absorción del CO2. Piénsese los grandes bloques complejos eólicos, el más importante hasta ahora es el de Maranchón, que da luz a 600.000 personas, o sea, muchísimas más de las que hay, pero ahora están surgiendo grandes en todo el territorio sin ningún tipo de control en cuanto a concentraciones, sobre todo en la zona, en lo que es en la zona de Teruel. A ver qué le pasa, que no me avanza. Ahora, curiosamente, o no tan curiosamente, el 3 de julio del 2020 se reunieron los presidentes de Aragón, de La Mancha y Castilla y León en Soria para reclamar conjuntamente al Ejecutivo Central que realizara un nuevo mapa de
regiones para recibir ayudas especiales europeas exclusivamente a las provincias de Cuenca, Soria y Teruel. Y se basan en un informe que tiene un dato erróneo muy grave para ser un informe oficial, y es que señalan que son zonas con muy baja densidad de población aquellas que tienen 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, como son estas provincias. Y todos sabemos que zonas con muy baja densidad de población tienen que tener menos de 8. Lo más grave es que estas 3 provincias están dentro de lo que es el ámbito de serranía celtibérica, y es lo que aprobó el Gobierno de Aragón y las Cortes de España para que se reconociera en este marco. Como ha señalado Pilar, ella propuso la palabra de hemotanasia, surgió cuando se nos invitó al 4º Congreso Latinoamericano de Antropología en el 2015 en la Ciudad de México, que reunió a más de 1.500 antropólogos, y se nos invitó a llevar el tema de serranía celtibérica. Entonces, como ya he señalado, yo planteaba lo de etnocidio silencioso, y ella decía, no, es que eso es violento. Y creó una palabra que creo con muy acierto de hemotanasia, como ya he explicado. Cuando planteamos esto en este colectivo de antropólogos, de lo que estaba ocurriendo en serranía celtibérica, que se habían aprobado leyes de apoyo pero que no se ejecutaban, dijeron, es que eso es lo mismo que está pasando aquí con las poblaciones indígenas. No se les termina como antes, simplemente no se les da ninguna ayuda, no se desarrolla ninguna estrategia de desarrollo, y ellas tienen que emigrar para buscar nuevos lugares de trabajo y dejan el territorio desierto. Quiero decir que realmente esta palabra de hemotanasia ellos la aceptaron ya como una palabra nueva a la hora de conceptualizar dentro de lo que son las ciencias sociales. ¿Cuál es nuestro futuro? Ya estoy hablando ya del marco de serranía celtibérica y de las otras 9 zonas escasamente pobladas que ha delimitado Pilar, pero también las hermanas de toda la zona sur de Europa. Y es que realmente estamos en el marco financiero plurianual 21-27, que, como bien sabéis, con el tema del COVID, pues hay otro fondo de recuperación, aparte de este, de 140.000 millones de euros, de los cuales una parte va a ser dinero finalista, pero otra va a ser a nivel de dinero a devolver, en el cual, sinceramente, no creo que haya inversión alguna en los ámbitos de despoblados de España, en las zonas escasamente pobladas, porque desgraciadamente todo el tema de paro se ha concentrado donde está la concentración de la población, quiero decir, en la zona de costa y en las grandes ciudades. Con lo cual, ese fondo va a ir esencialmente a salvar esa crisis social y económica tremenda. Pero España tiene que, y se está en el proceso de negociación de este marco financiero plurianual 21-27, en los cuales hay que pensar que esto es una propuesta que no está todavía cerrada, se destinan 1.094.000 millones de euros, son 40.584 menos que el ejercicio pasado del 14-20, pero es debido al Brexit en este sentido. Pero estas cifras están. Lo que me interesa es que veáis el gran porcentaje dedicado a la zona de cohesión y el gran porcentaje de dinero dedicado a la zona de agricultura. En este cuadro, que lo elaboró Serafín Pazos Vidal, como aquí recojo, con un informe realizado además inmediatamente después de estas negociaciones, lo cual es de agradecer, porque realmente es una síntesis muy importante, tenemos lo que es nuestra propuesta a la hora de plantear cómo podemos acceder nuestras zonas desfavorecidas desde el punto de vista de despoblación a estos fondos europeos. Esto es, como sabéis, son el tema de los dineros que se dedicaban en el año 14-20, total 376.596, ahora son muchos menos, no por el Brexit, sino porque se han dotado otras partidas, pero lo importante son 2 partidas a elegir. Una, los de los fondos de cohesión, 40.700. Hasta ahora España no ha recibido ningún fondo de cohesión porque no se ha tenido en cuenta la situación de nuestras zonas escasamente pobladas, con lo cual a España se le consideraba por su Producto Interior Bruto, por su producción y por su densidad de media, y por esos criterios no recibe fondos de cohesión. Nosotros, con este
esta muestra del trabajo de Pilar, de esa delimitación de esas zonas escasamente pobladas y su atracción demográfica, creemos que España puede acceder a esta forma de cohesión. Pero lo importante es estas partidas. O sea, la mayor parte del dinero va a las regiones, porque este código de aquí, OMR y LPD, es el que hace referencia exclusivamente a las zonas desfavorecidas según el artículo 174. ¿Por qué es esta cantidad tan pequeña? Porque solamente se considera Laponia y las insulares ultraperiféricas. Por eso esta partida, y es muy difícil que se cambien los criterios de reparto que ya están planteados con la aportación que hacemos de nuestras zonas desfavorecidas. ¿Cuál es la estrategia nuestra? Entrar en la consideración de regiones menos desarrolladas. Esas regiones menos desarrolladas, las expectativas que se están negociando de qué se considera región menos desarrolladas, en este sentido, estas son unas propuestas que se hicieron. Puede ocurrir que ahora solamente es Extremadura en este periodo, puede ser que sean Castilla-La Mancha, Extremadura y la zona de Andalucía esencialmente, pero puede ocurrir también que no se considere ninguna de ellas, porque vaya a los países del este y a la zona de Portugal. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Pues España tiene que cerrar, y tiene que cerrarlo pues, en fechas inmediatas. Primero, un mapa de ayudas regionales, ese que los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León dice que sea exclusivamente para Teruel y Cuenca, y el acuerdo de asociación 21-27, donde tiene que plantear toda la estrategia de reparto económico. Nuestra propuesta es que esas NUC no administrativas que Pilar ha identificado como zonas escasamente pobladas se recojan y se puedan recibir fondos de las zonas de cohesión, pero sobre todo que se nos considere como zonas menos desarrolladas y entren en lo que es el reparto de esos 200.000 euros. Aquí ya se están haciendo estudios desde el punto de vista económico por uno de los colaboradores, de profesor de Cuenca, Agustín, en el cual estos indicadores económicos nos sitúan en unas situaciones de lo más bajo de la Unión Europea y, por lo tanto, podemos entrar en esa consideración como no administrativas y entrar en ese reparto de los 200.000 euros. El cálculo aproximado que llegaría de forma finalista a estos territorios sería de 12.000. Y con esto termino ya la intervención, entonces pasamos ya a lo que es el coloquio, que creo que es lo más importante a la hora de resolver, si podemos, las dudas o temas que se han podido plantear. Fenomenal, Francisco. Pues muchas gracias. Sí, como dices, vamos a empezar la ronda de preguntas y si queréis, pues cualquiera de los dos, Pilar o tú, Francisco, pues respondéis, ¿no? La primera pregunta la ha hecho Marta, la puedo leer si queréis por aquí o si no, Marta, si quieres comentárnosla tú. Vale, sí. Pues os quería preguntar o qué opináis sobre el tema de, bueno, si opináis que la creación de parques nacionales, o sea, nacionales, que es la figura más restrictiva de protección, si creéis que eso ha propiciado la despoblación en los lugares donde se han establecido estos parques. O sea, si ha sido un factor entre otros muchos. ¿La quieres responder tú? No, yo realmente lo que muestra el mapa realizado por Pilar Burillo es que estamos ante un proceso de demotanasia acumulado que ha llevado a la situación de España a la situación más extrema. Quiero decir, en todos los países hay parques naturales, hay zonas que se conservan. Lo que hay que medir es realmente todo el tema de estrategia de conservación de esos planes, de esos parques naturales, no estoy muy entendido, pero son lugares donde el ser humano ha estado en actividad económica constante con su ganadería extensiva y, en este sentido, medidas restrictivas que puede haber, lo que hace es cambiar perfectamente el ecosistema, porque nosotros accedemos a una zona de un parque natural de altura
y podemos ver unos prados hermosísimos. Esos prados hermosísimos lo serán en tanto en cuanto las vacas pasten y coman la hierba, porque si no se matorraliza, quiero decir, ese proceso. Entonces, yo pienso, y no conozco la legislación exactamente de los parques naturales, pero que sí que había que integrar perfectamente la actividad humana que antes había dentro de ellos e integrarla dentro de ese medio, porque además, en el sentido, ya el concepto de eso de natural, que es el concepto de natural, hay que volver a una naturaleza fuera del ser humano, cuando el ser humano es la que ha ido creándola y adaptándola, y donde ha ido creando una serie de cultura pastoril y una serie de tradiciones. Entonces, yo creo que hay que volver a integrar esa actividad dentro de, y que cuando se vaya a un parque natural no se vaya exclusivamente a ver árboles, a ver animales, sino realmente ver al activo y más importante que tenemos, que es nosotros, o sea, el ser humano en su actividad integrada con el medio. Vale, gracias. Gracias, Francisco. Bueno, pues la siguiente pregunta es de Chano, que no sé si sigue por aquí. Había comentado, vamos, no sé si la quieres comentar tú. ¿Sigues por aquí, Chano? Pues parece que no. Vale, pues pasamos a... Ben, sí, justo, la está planteando por el chat. Dice, antes ha comentado, os leo si quieres, cómo creéis que está afectando o que puede afectar la inmigración a la hora de frenar la despoblación, ¿no? Y por otro lado también pregunta si en caso de la extensión de Internet no haría que en vez de comprar en la tienda local se pidiera por Amazon. Actualmente en la población de la serranía ibérica, si se hace un pedido en Amazon, te lo sirven tal, o sea, está preguntando un poco para el acceso, entiendo, ¿no? El acceso que tiene Amazon en estos lugares, si afecta al final a los comercios locales Internet, pero bueno, si puedes explicarlo tú, Chano, no sé si es que si no tienes micrófono o algo. Pero bueno, pues ahí están sus preguntas. Si queréis responder, es que está escribiendo por el chat, imagino que no le funciona el micrófono. Vale. Bueno, Perfecto, pues si queréis respondo yo a la de la inmigración. A ver, la despoblación principalmente se hace cuando va gente, sí, pero que tiene trabajo y que puede quedarse a vivir, ¿vale? No por una inmigración artificial, se podría decir. Entonces va en proporción a eso, al trabajo que haya. Con trabajo. Y si puede ser trabajo de calidad, cuanto mejor, con perdón por la repetición, porque eso lo que va a permitir es pues que le interese además, si todo va bien, pues emigrar con su familia. Te nos vas cortando, Pilar. Sí, como dice José, si quieres quítate el vídeo, Pilar, ¿vale? Quítate el vídeo y probablemente así consumamos menos ancho de banda y sea más fácil que funcione. Vale. Vale, y si se vuelve a cortar tranquilamente, entonces el profesor Francisco Burillo contesta todas las preguntas y sin problemas. Ahora se te oye muy bien. Ah, vale, pues igual podríamos haber hecho esto antes, nos habría cortado en la exposición. Toda la razón. Pues sí, bueno, lo que decía es que sí tiene que haber una inmigración obviamente, o una migración porque la gente tiene que venir a algún lado, porque en el mundo rural no queda mucha, pero tiene que ser una migración que puede venir tanto de España como fuera, o sea, pero con trabajo. En lo que señalaba del tema de, o sea, una es la situación actual donde en gran parte de la zona de la zona rural no es que o sea, no hay conexión a nivel de poder plantear con el tema de Amazon o con el tema pero sobre todo más que un pedido, con el tema de un trabajo desde el punto de vista informático. Lo que ha surgido con la pandemia del COVID es la valoración del ámbito rural y la necesidad, con el tema del teletrabajo, de crear banda ancha
en estas zonas rurales. Y luego también el tema de telefonía móvil. ¿Cuál es el gran problema? De que como eso tiene que ir por parte de empresas y no es rentable, si no hay realmente una inversión por parte de la Unión Europea destinado a finalista a la hora de cubrir esta necesidad, como se ha hecho grandes inversiones en autopistas, en AVEs, etcétera, etcétera, en esas infraestructuras, realmente no lo vamos a conseguir. ¿Cuál es el planteamiento nuestro? Bueno, que podamos ser serranía celtibérica, servidores, igual que hace Amazon, para el resto del mundo. Es decir, no solamente ir al comercio de proximidad, sino realmente tenemos grandes cooperativas desde el punto de vista de agrupadas, pero que cubren solo una parte del territorio. Una de nuestras líneas de trabajo es intentar generar una agrupación de todas las cooperativas de serranía celtibérica y crear centros distribuidores a nivel internacional. De forma que, igual que haces Amazon, donde haces un pedido, tú puedas hacer un pedido. Somos, a nivel mundial, por ejemplo, serranía celtibérica es el mayor productor de miel. Y también de trufa, por decir uno de los productos. Pero a cualquier tipo, por ejemplo, el ternasco de Aragón, que tiene su marca y denominación de origen. No es lo mismo un ternasco, unas ovejas que pastan en la ribera del Ebro, que las que pastan en la zona de la serranía celtibérica con plantas aromáticas y en una situación muy distinta. Entonces, lo que hay que plantear es realmente ese servicio que hace Amazon a todo el mundo. Desde serranía podamos hacerlo también con estos productos al resto del mundo, en este sentido. Ya sé que es una cosa muy optimista, pero es una de las líneas de trabajo que llevamos. Fenomenal, gracias. Pues primero acabas de hablar, Ana, luego cuando toque tu turno, ¿vale? Si me planteas la pregunta por aquí por escrito, la contesto. La que tengo anotada que va siguiente es Virginia. Sí, Virginia. Sí, hola. Sí. Sí, gracias. Bueno, gracias por la presentación. Tengo dos preguntas, no sé si los que han presentado oyentes, quien me la quiera responder. La primera un poco está creo bastante claro que una de las soluciones para la despoblación es el trabajo, ¿no? Crear trabajo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué desde el gobierno no se ha fomentado eso años atrás o ahora? ¿Por qué no se ha descentralizado un poco la actividad económica de grandes ciudades hacia zonas más despobladas como pueden ser las que aquí se han presentado, Castilla y León, etcétera? Esa es la primera pregunta, un poco por qué no se ha hecho, ya no a nivel europeo, sino a nivel nacional. Y la segunda va más destinada al nivel europeo, y es que está claro que los fondos destinados a la agricultura son enormes, y uno de los pilares de la CAP es el desarrollo rural. Y mi pregunta es por qué el dinero que podría ir destinado de la CAP al desarrollo rural, no sé si es que va poco destinado de la CAP a desarrollo rural, a ese pilar, o simplemente ese pilar no está siendo muy eficiente en su labor. Gracias. ¿Contestas, Pilar? Sí, se me está también parando aunque no tenga el vídeo. Entonces, si no me escucháis, porque me dice que mi conexión a internet es inestable. Se me sale el mensaje. Vale. A ver, a nivel español, lo primero es que al estar divididos en comunidades autónomas, provincias y comunidades autónomas, pues cada comunidad autónoma se encarga de su territorio, muchas veces a nivel estructural. Entonces, esta situación de analizar por municipios y agruparlos no se había visto. No se había visto porque estaban limitados. O sea, habían salido las provincias, pero ya está. Incluso Teruel pues se reivindicaba y decía que no tenemos tren, etcétera, pero tampoco hablaban de que estamos muy despoblados. Entonces es una idea que realmente está surgiendo ahora. Aquí podemos hablar que más bien a nivel histórico se ha llevado la tendencia contraria, es decir, se ha potenciado el desarrollo de las ciudades, por eso estamos como estamos. Sí. Cogiendo incluso el dinero del mundo rural para desarrollar las ciudades. No solo eso, sino yo siempre digo que estamos tratando en España, se está tratando el mundo rural, sobre todo el que está despoblado, como si fuera una colonia propia en el mismo país, de donde se coge las materias primas, ¿vale? En el ejemplo de Teruel sería la arcilla,
¿de acuerdo? Y se lleva a Valencia, bueno, a lo que es la Comunidad Valenciana, para porcelanosa, por ejemplo, para desarrollar su industria que está allí. O la minería, otro ejemplo, las minas de ojos negros, ¿de acuerdo? Pues se puso la empresa en Sagunto en vez de ponerse en la zona que se tendría que haber puesto, que habría supuesto una evolución. Continúo. Quiero decir que en este sentido el concepto de explotación colonialista propia de territorios que estamos acostumbrados cuando se ha hecho en África, etcétera, se está haciendo actualmente en todo lo que es el ámbito de Serranía Celtibérica y otras zonas despobladas. O sea, Pilar hablaba como la arcilla, es una zona arcillera, Serranía Celtibérica, la zona de Teruel con grandes alfares que tal, pero toda la arcilla está en la zona de Castellón, donde están las fábricas de porcelanosa y otras, y únicamente vienen, está en la arcilla y se la llevan. En el tema que hablaba Pilar de Sierra Minera, la metalurgia de hierro más importante que tenía España desde época celtibérica, donde yo como arqueólogo se han identificado los fortines con los grandes escolares, etc. Y en el año 1900 se crea la siderurgia en Sagunto, que en 15 años ya tenía 3.000 trabajadores directos. Y entonces lo que se hacía era llevarse el mineral hacia aquí en este sentido. Actualmente se nos está expoliando el aire y el paisaje con las concentraciones de parques eólicos. Y la zona, por ejemplo, del Matarraña, las empresas turísticas que hay, que es lo que se llama la Toscana española, están intentando protestar para que no se pongan esos aerogeneradores y los propios municipios están a favor porque se les entrega unas migajas económicas y con eso creen que salvan su situación. Pero el otro caso gravísimo que tenemos en el territorio es el trasvase Tajo Segura, el único que ha roto el principio de Cuenca en toda la comunidad europea. Entonces este trasvase Tajo Segura ha generado unos beneficios que se calculan de más de 20.000 millones de euros en la zona de Murcia. El tema no es ese beneficio, sino cómo estaría Murcia si no se hubiera hecho el trasvase. ¿Qué ocurre? Que no hay compensación económica. O sea, sí, el trasvase está hecho, pero lo lógico es que el beneficio que se genera beneficiara a la zona de donde procede el agua, que es de la zona de las montañas. Entonces, en este sentido, y en este caso concreto del trasvase, en los cálculos que tengo, es que únicamente se revierte 500 millones de esos 20.000 en estos años al territorio, pero no va a la zona de Guadalajara y Cuenca donde están los pantanos, va a las comunidades de Castilla-La Mancha, de Madrid y de Extremadura por donde pasa el río. Entonces, en este sentido, hay bueno, y tenemos casos extremos de proyectos de regadío por donde pasa el Tajo y pasa el trasvase en la zona de Guadalajara que no se han ejecutado. Sí, bueno, gracias. Y lo que me refería es que, o sea, no soy muy experta, pero parece ser que históricamente el Estado ha tendido a favorecer zonas que son muy pobladas en vez de lo contrario, cosa que ahora se ha puesto muy de moda la despoblación, pero evidentemente la estructura de las políticas que se han estado llevando a cabo están indicando todo lo contrario, con lo cual o la solución es un cambio bastante drástico y estructural respecto a los, no sé, últimos 20 años o incluso más, o 100, o no habría nada que hacer, básicamente. No sé. Nosotros lo que decimos es que estos territorios ya estuvieron despoblados en Edad Media y se les repobló con las cartas pueblas, con las cartas de repoblación, que era, te daban terrenos, te daban tal, y exención fiscal, lo que sería ahora exención fiscal absoluta. Eso es lo que pedimos, en la aplicación del artículo 174. En Canarias funciona perfectamente. Así vendrán las empresas, los agricultores y ganaderos se quedarán en su territorio y sobre todo la gente joven de talento que está vinculada al territorio volverá a su lugar de origen y seguirá con la custodia del mismo. Si hay, por supuesto, puestos cualificados. Pero si realmente empresas que están ahora situadas en las grandes ciudades porque tienen que estar allí, porque es donde tienen las posibilidades de luces, de comunicación, de gente para poder trabajar cualificada o no, aquí hay que generarlo de nuevo. Pero para eso
está la Unión Europea y para eso está nuestro artículo, nuestra Carta Magna, que es el artículo 174. Lo que tenemos que exigir es que se cumpla. Sí, lo que pasa es que la Unión Europea destina dinero a la agricultura, pero por lo visto no está teniendo ningún impacto en la población que se queda en las zonas rurales, que sí que por una parte son recibidoras de dinero europeo destinado a la agricultura, con lo cual hay ahí o bien que en ese presupuesto tan grande de la Unión Europea destinado a la agricultura no se contempla el objetivo de repoblar, o si se contempla, el objetivo no se está consiguiendo. Vamos a ver, el tema agrario, la mayor beneficiarios de la PAC viven en el centro de Madrid, de los de la PAC. Quiero decir, luego tenemos que hay en los pocos agricultores que se han quedado en los pueblos, los pocos que hay, por ejemplo, Tierra de Campos. Una de las grandes sorpresas que tuvimos cuando hizo el mapa de Pilar es que partíamos del principio de que toda la despoblación estaba en las zonas de montaña. Entonces, cuando en un momento determinado me viene, dice, oye, mira, esto en la zona del Duero, o sea, en zona llana, ¿y qué es? Entonces empezamos a ir, yo luego visité Tierra de Campos, claro, es una zona llana, de un altiplano, en la cual solo puedes plantar cereal. En la economía campesina tradicional, pues los agricultores que había con pequeñas parcelas, con su ganado, etcétera, lo que creaban era un nivel económico, un desarrollo, y donde había niños, había tiendas, había una estructura, lógicamente. ¿Qué ocurre cuando se procese a partir de los años 60, cuando se mecaniza el campo? Pues la gente que tenía 10 hectáreas, por ejemplo, no podía vivir. O sea, hubo más de 1 millón de agricultores que tuvieron que emigrar porque tenían menos de 10 hectáreas. Pero también había más de 1 millón de jornaleros que también tuvieron que emigrar. Entonces, en ese proceso, y el proceso de esa gangrena, ese cáncer que decía Pilar, que ha sido progresivo, llega un momento que vas a estas zonas y un agricultor solo, con sus tierras y las otras que tiene que le dejan, pues te labra 500 hectáreas, 1000 hectáreas, y con lo cual, ¿qué ocurre? Que ni siquiera ya vive en el pueblo. O sea, puede vivir en Valladolid o en Zamora, simplemente va 15 días o 20 a labrar, otros tantos a cosechar, etcétera. Y hay casos donde ya me han contado que ya ni siquiera hacen eso, sino que encargan que les labren, encargan que les cosechen, etcétera. Entonces, la situación es trágica, o sea, estamos en una situación ya de extinción total, donde no es el tema de ayuda a la agricultura, no, hay que generar una estrategia de repoblación con pymes, con empresas de todo tipo, en el cual el agricultor y sobre todo, porque claro, cada territorio que tenemos, cada ecosistema es totalmente distinto. O sea, si vas a la zona de los Pirineos, a la zona cantábrica, allí el gran problema que ellos demandan es una ganadería extensiva, que ahora se está cuestionando con el tema del vegetarianismo y las flatulencias de las vacas que crean emisiones de CO2. Oiga, y la captación que hacemos de CO2 en estos territorios no compensa. Quiero decir que estamos en una situación donde se está dando unos mensajes urbanos, que lógicamente tenemos que combatir, porque esto se puede repoblar y únicamente se tiene que hacer nuestra Carta Magna, que es el artículo 174. Y lógicamente, os quiero decir, no es un proceso que se vaya a hacer inmediatamente, porque si llevamos tanto tiempo de estrategia de exploración, habrá que pensar que necesitaremos tiempo de estrategia de recuperación. Lo que pasa es que estamos ante un enfermo terminal que no se puede curar con una tirita. Gracias. Os voy a pedir, porfa, que las intervenciones sean un poquito más cortitas, porque todavía hay gente que quiere preguntar y nos van a dar las 20.000, ¿vale? Ahora iría José de la Paz, luego veo, Rosa, que tienes la mano levantada, que os voy apuntando por orden, ¿vale? Entonces dispara José y luego Rosa, y por último nos queda Ana, que me ha hecho la pregunta por el chat. Vale. Bueno, gracias a los dos. Ha sido muy interesante y quería simplemente un comentario muy breve porque Francisco ha dado muchas claves, ¿no? Pero a mí me viene a la cabeza una falta de planificación nacional. Es verdad que las comunidades autónomas, decía Francisco, se llevan algún dinero que luego no se
no se llega a invertir en las zonas de las que estamos hablando, pero yo quería conocer vuestra opinión sobre cuál es el impacto que podría tener un verdadero plan nacional de ordenación del territorio, que siente las bases de un objetivo que puede ser la repoblación del territorio, porque las palabras se las lleva el viento, pero si se fija un plan nacional que fije como objetivo el fijar población en determinadas zonas, entonces ese plan puede ser la excusa para que se establezcan zonas fiscales diferenciadas u otro tipo de políticas. Mira, desde en enero del 2017 se creó ya la Comisión del Reto Demográfico, y sobre la cual se ha ido trabajando y han ido avanzando diferentes informes. ¿Cuál es el problema que veo? Que son estrategias que están desarrolladas dentro del marco nacional sin tener en cuenta el planteamiento de la Unión Europea. O sea, estas posibilidades de llegada de fondos y en función del reconocimiento de estos territorios no está hecho porque ni siquiera, o sea, el mapa que ha desarrollado Pilar Burillo lo llevó el Defensor del Pueblo en su informe y lo entregó el año pasado a la presidenta de las Cortes de España. Bueno, ahora ha habido una comisión de reconstrucción impulsada por el diputado de Teruel Existe, por Guitarte y tal, que lo que piden es el mapa, que se haga un mapa, si es que está hecho. O sea, el mapa de la España vaciada está hecho y está entregado oficialmente. Entonces, hay un problema, ¿por qué se rechaza ese mapa? ¿Por qué se rechaza? Entonces, hay en los aspectos que hemos visto es que las comunidades autónomas quieren controlar su territorio de forma absoluta. Y el caso más extremo que tenemos es el de Aragón. O sea, Aragón, o sea, España con el 54% lidera la despoblación de toda Europa. Pues Aragón tiene el 84% del territorio por debajo de 12,5. Pero solo habrás oído que el problema tiene Teruel. Y eso no es así. O sea, la comarca de Daroca, que está junto a Teruel, tiene menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado. La de Sobrarves tiene menos de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Los Pirineos están muchísimo peor que la zona de Teruel. Pero toda la imagen de propaganda victimista que está surgiendo de Teruel arrastra a la política aragonesa a decir, bueno, vamos a solucionar el problema de Teruel porque es ahora los que están teniendo el voto. Entonces, el tema nuestro, o la esperanza nuestra, es que ese mapa que recoge el Defensor del Pueblo, ahora tenemos un nuevo representante de Secretaría de Demografía, que es Paco Boya, en el cual personalmente tengo todas las esperanzas de que plantee esta estrategia. Él es de la zona de Lérida, vive en la zona del Pirineo leridano, él lleva también el tema de montaña liderando, quiero decir, es una persona que vive en el territorio, lo está sufriendo y en este sentido, en el puesto que tiene responsabilidad, pues la aportación nuestra pues pueda ser tenida en cuenta, porque tienen que ser territorios. Y hay que tener una cosa. El tema ya está solucionado en España con el tema de las cuencas hidrográficas. O sea, las cuencas hidrográficas tienen una gestión única independientemente de las comunidades donde estén. O sea, lo que nosotros planteamos es una gestión de estos territorios, que además la Unión Europea establece ya que sea una gobernanza multinivel. O sea, que esté presente las administraciones. Tienen que estar las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales, las entidades locales, pero también la ciudadanía, entidades sociales y económicas, las pymes. Y luego el otro pilar, el I+D+I. O sea, centros de investigación y universidades en este sentido. Entonces, eso lo tiene ya la Unión Europea planteado para la gobernanza multinivel de estos territorios. Pero tiene que ser el gobierno de España el que tiene que trasladar toda esa estrategia. Fenomenal, gracias. Pues la siguiente pregunta sería de Rosa, que lleva con la mano levantada bastante rato. Coméntanos. Rosa, no te oímos. Nada, no te podemos oír.
Bueno, pues nada, si quieres escríbenos la pregunta por el chat. No sé si hay alguien, yo no tengo a nadie más apuntado, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Nada, pues fenomenal. Muchísimas gracias, Francisco y Pilar, por asistir. La verdad es que ha estado fenomenal. O sea, a mí me encanta. Ya os he dicho antes, al comenzar la presentación, que la cantidad de conocimiento y todo lo que se aprende con ellos es alucinante. Y nada, y aquí seguimos desde Talento para el Futuro para cualquier aportación de cualquiera de los que estéis aquí, para uniros, para colaborar, para mejorar todas nuestras propuestas, ¿no? Y nada, pues que ha sido un placer teneros. Pues muchas gracias, de verdad para mí un placer el poder transmitir lo que llevamos tiempo trabajando y que realmente pues cederos lo que es la antorcha para que la podáis ir llevando hacia adelante. Muchas gracias también de parte mía y siento que la conexión me haya impedido pues responder a las preguntas normalmente o la comunicación hacerla correctamente hasta el final. Nada, los fallos del directo, Pilar. Bueno, pues los que me habéis dejado el correo, os pido luego las presentaciones, ¿vale? Pilar y Francisco, que ha Sí. habido un total de 5 interesados. Si alguno más quiere, está a tiempo para dejarlo en el chat. Y nada, pues un placer. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta Un luego. momento, ¿Quién nos Llama. habla? ¿ya no? Ah, sí, Sí. Rosa, sí, te escuchamos. Hay solamente una cosa súper breve. ¿Creéis Justo por la que campanilla. introducir, como bien has dicho, Francisco, si no hay mercado laboral, o sea, hay que introducir, obviamente, pues opciones de trabajo, ¿no? Todos los trabajos ligados a la tierra, nuevos, porque siempre se habla de nuevos trabajos y parece que todo el mundo piensa en lo rural como un destino para aquellos nómadas digitales, ¿no? Pero que hay de todos los trabajos de regeneración de la tierra, de trabajo realmente de todas las soluciones basadas en la naturaleza, que no sean solamente energía eólica, porque al cambio climático y a la biodiversidad hay que darle de una manera más global, no solamente con lo energético. ¿Crees que eso puede ser una solución también como moral para lo rural? Mira, O... tienes toda la razón. Lo que pasa, mira, el otro día hacía una reflexión y esto es un trabajo para que el grupo vuestro lo desarrolle, Enrique. Es la siguiente. En una ciudad, Madrid, cualquier ciudad, ¿qué inversión se hace en los parques urbanos? O sea, ¿cuánto dinero se invierte a la hora de los viveros, a la hora del personal que los cuida, que los trabaja, que los poda, que hace las plantaciones, etcétera? Totalmente vital y necesario para una ciudad. O sea, yo no cuestiono estos parques. O sea, lo que cuestiono es que hay que trabajar con el mismo concepto nuestros territorios rurales. Esto es, generar en lo que es el ámbito de la naturaleza un trabajo o sea, ahora estamos comentaba el profesor Zavala, que trabaja sobre el tema forestal, es catedrático de ecología, que desde la zona de Guadalajara hasta Cuenca es un verdadero polvorín en un año que haya sequía y calor, que pasará lo que pasó en Portugal y lo que ha pasado en Australia. O sea, va a arder, porque es un bosque que no se cuida en este sentido. Entonces, toda la estrategia de generación de recursos y sobre todo de transformación de los productos. Me comentaba el alcalde de Checa, por ejemplo, que todo lo que se caza en los montes universales se tiene que llevar a Toledo a la hora del matadero del despiece. Oiga, genere esos mataderos en la zona, se genere una transformación de esos productos en embutidos, quiero decir, en el mismo lugar, en este sentido. El tema micológico. Tenemos una riqueza micológica bestial en este territorio. Bueno, y estamos rodeados de, ¿cuánto eran? Estamos rodeados, creo que estamos a 1 hora y media, Serranía Celtibérica, de 20 millones de personas. Pues si se ofreciera todo ese ámbito micológico a la hora de las familias que residen en Bilbao, en la zona de Barcelona, en la zona de Madrid, que puedan venir, que haya personas que les enseñe el tipo de setas, que les enseñe lo que es la naturaleza, que les enseñe lo que es el cielo, o sea, todo el cosmos por las noches estrelladas que tenemos.
Todo el ámbito natural, todo el tema de tradiciones. Quiero decir que hay una cantidad de valores desde el punto de vista ambiental y natural que es donde se puede generar empleo realmente para gente joven con talento, vinculada o no al territorio, pero que pueda residir en él, no solamente en el tema agropecuario. Gracias, Francisco, y gracias a todos y todas. Sigamos con este tema. Seguiremos. Muchas gracias, Rosa. Sí, seguiremos seguro. Yo por mi parte soy un pesado con esto porque me gusta mucho. Así que nada, cuanto más gente se una a esta causa, ¿no? Y la visibilicemos y a ver si conseguimos tener en España más de 3 ciudades con puestos de trabajo y empezamos a tener muchísimas más, que hay mucho territorio y se nos están poniendo los alquileres carísimos. Así que bueno, nada, que un placer teneros por aquí y a ver si hacemos más eventos como este. Yo estoy muy contento, ha habido mucha interacción y gracias a todos por asistir. Espero que os haya gustado.